Hola chicos, vamos a la clase número 7 de Psicología General. Recuerden que estamos en el eje número 2, estamos abordando lo que es la teoría psicoanalítica. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el deseo, las formaciones del inconsciente o manifestaciones del inconsciente y los sueños. Y la bibliografía es la de Guillermo Rivelis. Bueno, vamos a hacer un poquito un repaso muy superficial, muy rápido sobre lo que hablamos en la clase número 5 cuando comenzamos a ver la primera tópica sobre la estructuración del aparato psíquico de Sigmund Freud, ¿sí? Habíamos dicho que tenemos en esta primera tópica mencionados lo que es el sistema inconsciente, en el cual, según Freud, van a estar alojadas las representaciones pulsionales que tienen contenidos sexuales, ¿sí? Estas pulsiones van a pugnar por salir, pero van a ser reprimidas, ¿sí? Una primera represión, que lo que hace es mantener estas representaciones en el sistema inconsciente. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que a veces esta represión, que es un mecanismo de defensa, el más antiguo de todos, tiene sus fallas y permite o sucede que las pulsiones logran pasar esta primera barrera de represión y van a pasar a los demás sistemas, que son el sistema preconsciente y el consciente. Pero antes de que logren pasar, va a haber otra barrera que se denomina censura. Habíamos dicho que comúnmente se habla de primera represión o censura, pero nosotros que somos docentes y que vamos a dar psicología, tenemos que saber la diferencia, ¿sí? La censura lo que hace no es la función, dijimos, mantenernos en el inconsciente, pero sí los va a transformar para que cuando se alojen en el sistema preconsciente o pasen al sistema consciente, no generen un desequilibrio o no sean tan angustiantes, ¿sí? Entonces, el sistema preconsciente, allí se alojan representaciones a modo de datos, ¿sí? Y también recuerden que entre el preconsciente y el consciente hay una segunda barrera de represión, que también tiene sus características, de estas ya hablamos, pero que cuando la realidad me solicita ciertos datos, lo que hace el sistema preconsciente es una búsqueda, ¿sí?, de esos datos. Si no son tan angustiantes, vienen a mí y pasan, diríamos, al sistema consciente y puedo dar cuenta del dato que me solicitan, ¿sí?, o del recuerdo que me va a servir en ese momento para poder interactuar. Entonces, en la primera tópica tenemos el sistema inconsciente, el sistema preconsciente y el sistema consciente, ¿sí? Bien, un breve repaso. Deben leer la bibliografía de Rivelis, de eso por favor no se olviden. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco lo que es el deseo. En la página de Guillermo Rivelis, en la página 14 del libro de Rivelis, encontramos la definición de deseo como movimiento del aparato psíquico tendiente a reinstalar esa primera experiencia de satisfacción, ¿sí? El gráfico que ustedes ven aquí es un gráfico que pertenece a una revista que se denomina Psicoanálisis para Principiantes, es bastante conocida, es que por ahí la pudieron ver o tal vez tuvieron acceso a leerla. Fíjense lo que dice acá: el bebé satisface una necesidad biológica, pero junto con ella viene cierta carga de placer. Ese placer luego se desprende de la alimentación, produciéndose así una brecha fundamental para el alojamiento posterior del deseo, es decir, la primera experiencia de satisfacción, ¿sí? Esa primera experiencia que después de adulto buscamos constantemente y que nunca, se vuelve a repetir, y que nunca va a ser igual, ¿sí?
Entonces, este gráfico, que también pertenece a la revista que les mencioné, fíjense cómo el deseo es el impulso que lleva al bebé a buscar la reaparición de los rasgos de aquella primera experiencia de satisfacción, ¿sí? Entonces, es una búsqueda constante porque se generó a partir de una huella y una imagen mnémica de esa primera experiencia de satisfacción. Se genera todo un movimiento para poder volver a vivir esa experiencia que nunca se vuelve a repetir, y que, por ejemplo, los publicistas en esta época de consumo lo saben, y los productos que ofrecen también tienen cierta forma de presentación, ciertos colores, ciertos enunciados que nos hacen creer de una forma muy inconsciente de que obteniendo ese producto podemos sentir el suficiente placer, ¿sí? Entonces vamos tras esa búsqueda. Otra cuestión que habíamos hablado es, nos preguntábamos si los contenidos que están alojados en el sistema inconsciente pueden pasar al sistema preconsciente y consciente. Ya lo dijimos, sí, pueden saltar la barrera de represión, pero son transformados, o podemos usar la palabra de otros ámbitos, tuneados por lo que es la censura, ¿sí? Entonces pasan a los demás sistemas como otras formas o manifestaciones, por ejemplo los síntomas, ¿sí? En la página 15 también del texto de Rivelis van a ver que los síntomas se definen como el resultado del deseo y la represión, ¿sí? Entonces, el síntoma se aloja en el sistema preconsciente-consciente, es percibido, pero no puede reconocerse su origen, su sentido, ¿sí? Esto también lo va a decir Rivelis. Es decir, son manifestaciones de algún malestar a nivel psíquico que se expresa en el cuerpo. Por ejemplo, ante un recuerdo reprimido que está relacionado con un olor, por ejemplo, que percibí cuando viví un suceso doloroso, en un momento consciente uno vuelve a sentir esa fragancia y sufre un desmayo o le agarra un dolor específico en el cuerpo, ¿sí? Es decir, todos generalmente somos sintomáticos. Sin embargo, cuando el síntoma tiene un contenido reprimido con síntomas muy importantes, se suele trabajar en terapia. Por ejemplo, aquí en la imagen que se presenta, el sujeto tiene la impulsividad de comerse las uñas. Esto puede llegar a ser una patología, ¿sí? Se denomina onicofagia, que es el hábito repetitivo e inconsciente de comerse las uñas, y que puede ocasionar secuelas físicas y daños muy graves a nivel emocional. Entonces, en este caso sí va a necesitar un tratamiento adecuado, terapéutico adecuado, ¿sí? No quise poner una imagen porque realmente son daños muy, muy profundos los que se realizan las personas que sufren onicofagia, ¿sí? Bueno, otra forma de manifestación o de formación inconsciente son los sueños. Para Freud, los sueños expresan el cumplimiento de deseos inconscientes. Él señalaba en los sueños un contenido manifiesto, que serían las representaciones que recordamos, y un contenido latente, que son las significaciones de esas representaciones, y a las cuales se llega por medio de la asociación libre. La asociación libre, recuerdan, es uno de los métodos psicoanalíticos. Es decir, todos soñamos. Que no recordemos es para análisis de otra clase, pero soñamos todos. Cuando dormimos, primero tenemos un sueño ligero, luego un sueño más profundo. Este sueño profundo se llama REM, es donde el sujeto comienza a soñar, no se tiene lógica en el sueño, se puede tener muchos sueños distintos en una sola noche y hasta se pueden enlazar los sueños. Al soñar hay un contenido reprimido, más un resto diurno,
es decir, una parte de ese día o días anteriores que nos han quedado, ¿sí? Es por ello que al salir del inconsciente, la censura toma ambos, es decir, el contenido reprimido y el contenido diurno, y los disfraza dando como resultado un sueño ilógico. Por ejemplo, podemos soñar que caminamos sobre el mar, lo que es ilógico en la realidad, ¿sí? Cuando nos despertamos, los primeros momentos es cuando más recordamos, y a medida que pasa el día lo vamos olvidando. Esto sucede porque al despertarnos aparecen como reguladores los sistemas preconsciente-consciente y la barrera de represión comienza su accionar. Así, poco a poco se va olvidando el sueño. Si esto no sucede, de todas formas, en el resto del día vamos modificando lo que se puede identificar en el relato. Si seguimos con el ejemplo que les mencioné, el sujeto puede decir que soñó que caminaba en el mar junto a una amiga, supongamos el nombre es Juana, pero en realidad era su tía, es decir, él sabía que era su tía. Más tarde a otra persona le cuenta lo mismo, pero agrega personajes o cambia la situación. Lo hace para no recordar contenidos angustiantes. Además que cuesta, en el sentido de la realidad, aceptar lo ilógico, por lo que el sujeto le agrega lógica. Así la representación reprimida se va esfumando a medida que va pasando el día. Otra manifestación de lo que se denomina inconsciente es el lapsus. El lapsus es el equívoco de la palabra. Siempre es hablado. Es decir, cuando la palabra se equivoca, cuando se dice algo que no se quiere decir. Por ejemplo, aquí en el gráfico que les presento, en uno de los gráficos, un político al tomar posesión de su cargo, ante la pregunta de si jura desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el cual fue elegido y demás cuestiones que se plantean, en general los políticos suelen expresar en tal juramento: sí, juro por Dios, por la patria, por mi familia, etc. ¿sí? Pero si se produce un lapsus, puede decirse: juro por Dios, por la plata, por la patria. ¿Sí? Entonces digo algo que no lo quiero decir en el momento menos oportuno y en general el sujeto no se da cuenta de lo que dice. Pero como es algo que está reprimido, que está relacionado con la moral y que intenta salir, lo que habitualmente se llama la traición del inconsciente, ¿sí? Digo lo que no quiero decir. Fíjense la otra imagen también. ¿Qué te parece, Sil? ¿Cómo me llamaste? Isabelita, mi amorcito. No, también puede pasar. Deseo que no les pase, ¿sí? Vamos al acto fallido. El acto fallido es un equívoco de la acción. Se realiza algo que no se quiere hacer, pero que tiene que ver con un contenido reprimido. Está relacionado con un hecho de la conciencia, es decir, del aquí y del ahora. También el sujeto no se da cuenta de su acción, al menos que otro se lo señale. Podemos pensar acá en el gráfico un ejemplo, una pareja que cumple un año más de casado, ¿sí? La mujer recuerda la fecha y prepara una cena especial para cuando llegue su marido y así puedan festejar. Resulta que el hombre llega a la casa, identifica algo en el ambiente distinto, está un poco más decorado, hay una preparación especial de la mesa, se sorprende, felicita a la mujer por el detalle, pero luego va, prende la tele, toma algo, comienza a ver un programa. Es decir, él ni cuenta se da que es el aniversario de ambos, ¿sí? Ella no dice nada. Cuando se dispone a preparar o terminar de terminar la comida, en lugar de colocar un poco más de sal a la preparación, coloca pimienta. Condimento al cual su marido es alérgico. Es decir, esto es una acción sin querer, no se da cuenta. Entonces allí podemos señalar que se produce el acto fallido. Después, bueno, imaginen cómo puede terminar eso, ¿sí?
O también puede suceder que estemos escribiendo un mail, ¿sí? Y estamos hablando con un compañero, le decimos algo a un compañero mal de nuestro jefe, y en lugar de mandarle a nuestro compañero, le mandamos el mail a nuestro jefe. Lo mismo por mensajes de texto de WhatsApp, ¿sí? También puede suceder. Nuevamente, deseo que nunca les pase. Los chistes. Bueno, los chistes son otra forma de manifestación del inconsciente. Freud dice que el chiste es una forma de ahorro de energía psíquica, ¿sí? En primer lugar, tenemos que saber que es un mecanismo de defensa que permite al sujeto ingresar a un lugar, relacionándose con otros a través del chiste, ¿sí? Es importante aclarar que se está haciendo referencia a las personas que constantemente recurren al chiste para relacionarse. Terminados siempre una acción, se agrega un chiste, se agrega una risa, una broma, ¿sí? En general, estos sujetos contienen la problemática de sentir que hay una tensión y necesitan como romper el hielo, además de que se sienten vulnerables, ¿sí? Como hay un dicho popular que dice, entre broma y broma la verdad se asoma. Es totalmente aplicable aquí porque por medio del chiste se manifiesta el inconsciente. Bueno, hasta aquí esta clase. Nos vamos a encontrar en la próxima. Les vuelvo a repetir, no se queden solamente con las explicaciones de la clase, lean la bibliografía y realicen todas las consultas. Si tienen dudas y quieren que tengamos un encuentro vía Meet o vía Zoom, lo plantean y organizamos un encuentro, ¿sí? Siempre que tengan consultas específicas sobre el material. Bueno, les mando un saludo.